Hace años que me intereso mucho en la situación de los jóvenes, en la condición juvenil que ha cambiado aceleradamente. En parte me interesa por los jóvenes, porque tengo hijos, porque veo muy cerca lo que sucede, sigo qué pasa con mis estudiantes después que terminan la licenciatura o el doctorado. Y también porque me parece que grandes transformaciones contemporáneas se manifiestan mucho más elocuentemente en la condición juvenil. Por ejemplo, la incorporación a las nuevas tecnologías, las consecuencias que tienen sobre la manera de relacionarnos, la precariedad en el trabajo, la capacidad de innovación de las sociedades contemporáneas. Todos estos puntos y otros, cambios afectivos en las relaciones de pareja, intergeneracionales, se manifiestan con especial evidencia en los jóvenes. De manera que he seguido varios estudios sobre jóvenes, algunos como las encuestas nacionales de juventud que se hicieron en México en 2005 y 2010, también estudios sobre lectura y escritura y sobre otros procesos socioculturales de consumo, de acceso a los bienes culturales. En todos estos los jóvenes desempeñan un papel clave, pero hay algunos sectores de la juventud que a veces se llaman emprendedores, a veces trendsetters, que son los que impulsan nuevas tendencias, o techsetters, los que se especializan en aquellas nuevas tendencias relacionadas con las tecnologías recientes. No simplemente son fenómenos de relación con aparatos, dispositivos, sino nuevos hábitos, nuevos modos de organizarse socialmente. Entonces, los estudios que hemos hecho, que han sido con equipos de investigación, he trabajado principalmente con un equipo de antropólogos y comunicólogos en la Ciudad de México y otro en la Ciudad de Madrid. En el caso de Madrid coordinó la investigación Francisco Cruces. Hemos realizado estudios que fueron publicados en español en un libro titulado Juventud, Cultura Urbana y Redes Digitales, que es posible descargar gratuitamente de internet en la página de la Fundación Telefónica. Este fenómeno de los trendsetters o emprendedores surge en parte de la aceleración de las innovaciones tecnológicas, pero también sociales y culturales, las posibilidades mayores de acceso a un caudal de información internacional o globalizada y la posibilidad de asociarse también en emprendimientos más allá de lo local. De manera que tiene un aspecto positivo porque en los jóvenes, gracias a estos procesos, vemos una expansión del horizonte. Nos relacionamos, y sobre todo los jóvenes, con muchos más recursos y repertorios culturales que en el pasado. Pero también un impulso a estas maneras nuevas de comunicarse, de trabajar y organizarse surgen de la precariedad laboral. Desde que pasamos del Fordismo a otro tipo de organización que podemos sintetizar como neoliberal, flexibilización del trabajo, de las relaciones laborales, desindicalización, pérdida de derechos laborales y de seguro social, bienestar, inestabilidad en los trabajos. Todo esto ha creado condiciones, por un lado, generadas por la precarización económica y laboral, pero también con la posibilidad de trabajar en actividades múltiples.
Y esto me parece que se manifiesta especialmente en los jóvenes más capacitados educativamente, los que terminan carreras universitarias, manejan más de una lengua, generalmente la segunda es el inglés después del español, y por lo tanto pueden vincularse con un universo social, económico y cultural mucho más extenso, y en muchos casos hacer redes que trascienden su ciudad, su lugar nativo, para viajar realmente, físicamente, o para también comunicarse y viajar virtualmente. Esto tiene lados ambivalentes porque al mismo tiempo que expande el horizonte y dan mayor información, mayor posibilidad de contrastar la información de fuentes diversas, limita en cuanto a la estabilidad, la precariedad, del estar pendiente siempre del próximo trabajo o del desempleo. Tiene que ver con las nuevas formas de acceder a la información, al conocimiento y autoeducarse en muchos casos. Muchos hemos tenido técnicos que nos apoyan con las computadoras, con los servicios digitales, que no han terminado la universidad y que a veces la dejaron porque encontraron otras formas de trabajar, de emplearse, de ganar dinero y en un trabajo que los apasiona, que tiene que ver con formas avanzadas de conocimiento, de sistematización de la información y de procesamiento de aquello que se conoce para producir algo nuevo. O sea, la innovación es un componente clave en todos estos procesos de reconfiguración laboral y educativa. Por una parte, muchos de estos conocimientos no se obtienen en la universidad porque la universidad queda obsoleta ante las innovaciones que semestralmente se realizan en las tecnologías, los aparatos, los dispositivos, las fuentes de información y conocimiento. Y entonces se adquieren en redes sociales, en comunicación con los iguales del propio país y de otros. Entonces hay una reorganización cognitiva, en cierto modo epistemológica, porque los modos de validar el conocimiento también se modifican. Y para muchos de estos jóvenes se vuelve innecesario seguir en la universidad o poco atractivo porque tienen que tomar una cantidad de materias que les dan una formación amplia sobre otros aspectos de la ingeniería, de la sociedad, de la cultura, pero no les permiten concentrarse con la ansiedad que generan estos nuevos saberes. Un primer requisito para entender este como otros procesos contemporáneos es adoptar miradas múltiples, asomarse por ventanas muy diferentes. Si solo miramos desde una perspectiva, por ejemplo, como hacen casi todos los economistas, que es mirar desde el desarrollo de la economía y las finanzas a una escala macro, lo que vamos a ver es lo que aparece en el discurso de muchos políticos, empresarios. La noción de tech setters surgió en Estados Unidos, en parte también en el Reino Unido, cuando se vio que un alto porcentaje de la población trabajaba en actividades de innovación tecnológica, en procesos desmaterializados de producción y en muchos casos desde la propia casa. Entonces se creó la utopía a fin del siglo pasado de que todos deberíamos autoemplearnos, crear nuestro propio trabajo, nuestra propia pyme o microempresa y desde allí generar riqueza. Pero por cada Mark Zuckerberg o cualquiera de los otros iniciadores de las redes sociales o de las
aplicaciones tecnológicas, hay millones que no logran dar ese salto y no solo no obtienen los ingresos necesarios para vivir, sino que viven experiencias de desempleo, de precariedad. Entonces, nuestra mirada fue más bien hacer etnografía de las condiciones de vida de los jóvenes comunes. Pero aún en ello fue interesante ver esa misma precariedad. Y encontramos que desde hace años estos jóvenes han interiorizado esta inestabilidad laboral y han perdido la expectativa de hacer carrera. Vivimos una época en que se ha pasado de la carrera a los proyectos. Hasta mi generación y la siguiente teníamos la convicción de que si hacíamos una carrera universitaria, nos especializábamos, obteníamos buenos recursos intelectuales o de conocimiento y mostrábamos a los otros que éramos capaces de hacer ciertas actividades, ciertas tareas laborales con eficiencia, teníamos una carrera asegurada y podíamos llegar a profesores de tiempo completo, con estabilidad en una universidad o en una escuela, podíamos llegar a ser gerentes de una empresa, diputados o cosas peores. Y que aún quienes logran posicionarse en los mejores lugares sienten el atractivo de cambiar no solo de empresa, sino de oficio, de profesión. Entonces hay una dinámica de inestabilidad que no siempre es negativa, pero para la mayoría sí implica precariedad, dificultades de insertarse en el mercado de trabajo y de sostener una actividad permanente. La jubilación es la experiencia terminal, pero la experiencia de precariedad viene mucho antes, o de desposesión, como diría David Harvey. David Harvey dice que el neoliberalismo es un proceso de acumulación por desposesión de bienes, de recursos de las mayorías. Pero esa experiencia de desposesión comienza mucho más temprano. Me decía una artista visual mexicana, tengo 2 maestrías, conozco 3 idiomas, pero estoy saltando de un trabajo a otro, a veces en especializaciones diferentes, paso periodos desempleada, no puedo acumular una estabilidad que me permita obtener un préstamo para comprar un coche ni quedarme embarazada. Tiene muchos lados, pero la mayor parte, sobre todo en las generaciones jóvenes, no tiene sindicalización y también ha interiorizado ese sector que es muy difícil. Entonces, están contentos si consiguen trabajo en un Starbucks, en un restaurante. Ya saben que van a ganar poco, menos generalmente si son mujeres y menos cuando son más jóvenes todavía, y tienen que ingeniarse cómo van a obtener otros satisfactores que no van a venir por la vía laboral o que van a venir indirectamente. Los pocos que todavía están sindicalizados, en muchos casos reciben, en vez de un aumento salarial como el que necesitarían para seguir el ritmo de la inflación o de sus necesidades, otro tipo de apoyos que tienen que ver más con el consumo que con el trabajo, o sea, beneficios para comprar en tiendas a precios más baratos o vales de despensas. Me parece que en primer lugar, es un desafío para los sindicatos para ampliar el espectro de sus demandas y saber, como muchos ya lo saben y lo practican, que no solo deben reclamar aumentos laborales y beneficios ligados al trabajo, a la empresa, a la fábrica, al comercio en el cual se elabora, sino otros beneficios
complementarios que permitan obtener bienestar. Pero también son demandas que deben relacionarse con los estados, porque estos estados que han desmantelado el bienestar han dejado a las empresas que manipulen con mayor libertad, usando la palabra entre comillas, de tratamientos, de contratos con los trabajadores que pueden ser más desiguales, crear desigualdad entre los propios trabajadores, dividirlos y excluir a muchos. Hay que luchar por restablecer un cierto estado de bienestar, porque me parece que no podemos confiar a estas empresas cuyo objetivo principal es el lucro, que mejoren las condiciones de los trabajadores. El otro proceso al que ha llevado el desmantelamiento del estado de bienestar es transferir la responsabilidad a los trabajadores o a los desempleados que deben conseguirse su trabajo y ver qué inventan. De ahí que la noción de emprendedores, de creadores, de trabajadores creativos o trendsetter tiene mucho de ilusión, de etiqueta que oculta, disimula procesos de explotación nuevos. En Francia, desde hace muchos años, desde fines del siglo pasado, se habla de esta condición laboral como de intermitentes. Comenzó aplicándose a algunos ramos de la producción artística y cultural que por su propia naturaleza son intermitentes. Por ejemplo, los actores o directores teatrales que producen una obra, la tienen que ensayar varios meses, la ponen, según cómo les vaya con el público, dura más o menos tiempo en cartelera, y luego pasan un periodo sin trabajar hasta que logran articular otro proyecto, ensayar y volver a ponerlo en escena. Pero tienen que seguir viviendo con sus familias en todo ese tiempo, a veces atendiéndose con un médico, cumpliendo con sus necesidades. Entonces, el Estado francés creó un sistema de asistencia y de continuidad para que esos sectores recibieran beneficios básicos y tuvieran una cierta continuidad laboral, seguro médico, en fin, otros beneficios. Algunos se han ido perdiendo, se empobrecieron, no llegan a todos los que lo necesitarían, pero es otra manera de concebir la solución a esta inestabilidad que, como digo, en ciertos oficios, por su propio carácter, tiene un carácter, es constitutivo del oficio. Pero esto se ha acentuado para todas las profesiones y los oficios por esta inestabilidad laboral que estamos describiendo. Esto remite una vez más a responsabilidades que son del Estado. Por ejemplo, dar banda ancha para todos, dar conexión gratuita a Internet, es una responsabilidad pública, como es la escuela, como es otro tipo de bienes que históricamente fueron establecidos como responsabilidad de los estados. Si hoy decimos que nos autoeducamos en parte a través de las redes sociales y de la comunicación por Internet, es una responsabilidad pública dar esa educación o los recursos, la fuente para obtenerla. Entonces, hay una parte de eficiencia del Estado que va mucho más lento, sobre todo en los países latinoamericanos. Y luego están estas experiencias que han venido haciéndose con resultados muy diversos en muchos países latinoamericanos, de entregar computadoras o dispositivos tecnológicos, tabletas en las escuelas. En países como Uruguay, que creo que fue el primero que inició este programa, Ceibal en América Latina, así se llama en Uruguay, ya ha sido evaluado por el BID, por antropólogos incluso que
trabajaron no solo cuantitativamente, sino cualitativamente para ver el efecto que esas computadoras o tabletas entregadas en las escuelas tenían cuando los niños las podían llevar a sus casas. Los padres que no conocían nada de Internet ni de computación comenzaban a habilitarse y una comunidad de pescadores la usaba para conocer anticipadamente el estado del tiempo y saber si mañana o pasado iban a poder salir a trabajar. Y así muchos otros para conseguir sus trabajos, para relacionarse con otras comunidades o dentro de la propia comunidad en la que viven. Todo esto está estudiado, hay un conocimiento que no teníamos hace 10 años y es fantástico porque muestra el enorme poder de estas computadoras. También muestra la necesidad de no idealizar, no utopizar ilusoriamente, porque uno de los resultados de esa investigación que hizo el BID en Uruguay, como en otros países también, es que no mejora mucho el rendimiento en matemáticas y lenguaje en las escuelas. La computación no es mágica. Mejora más bien el acceso a conocimientos y la relación entre escuela y sociedad en otro registro, que es este que habilita Internet o la computación. Y también destruye mitos, permite secularizar la vida social y permite acceder a nuevas religiones también, a nuevas creencias no religiosas, conectarse más con el mundo, en fin. Este acceso temprano, desde la niñez o la adolescencia, produce efectos sociales muy positivos. Hay nuevas formas de ciudadanía que están surgiendo, muchas de ellas ligadas a Internet, pero también que van más allá de Internet o de lo digital, porque facilitan una información más amplia, como decíamos, y articulaciones de solidaridad que trascienden las fronteras. Al mismo tiempo, estos nuevos procesos relativizan las formas antiguas de sindicalización o de solidaridad. En muchos países han relativizado la burocratización de las cúpulas sindicales, que en países como México o Argentina es muy nociva para los propios intereses de los trabajadores. En el caso de la educación, por ejemplo, en México hay ahora una resistencia muy fuerte de un sector grande del sindicalismo magisterial a que los maestros sean evaluados. Y a su vez el gobierno, con una política muy limitada, solo quiere hacer una calificación con fines laborales, de ver quién se va a quedar o no con la plaza según esté calificado. Lo que faltaría, dicen los especialistas en este tema, es una política más integral que tome la educación como un proceso envejecido, anquilosado, en el que los maestros también han quedado rezagados, y califique al conjunto de otra manera para que junto con los alumnos, saltando un poco las distancias de edad y de acceso a las nuevas condiciones tecnológicas y sociales y culturales, pueda crear comunidades de aprendizaje en mejores condiciones. No voy a hablar específicamente de Medellín, aunque he venido varias veces, pero digamos que en los pocos días que puedo estar en cada visita me asomo a procesos que me fascinan. Creo que es una ciudad y una región precursora tanto de calamidades como ha sido la violencia, como de búsquedas de formas de posconflicto, de pacificación, de integración social y de experimentación laboral y educativa.
Entonces, a mí la experiencia de Medellín me remite también a otras experiencias que conozco un poco más, algunas de México, y que se ligan a un movimiento internacional que existe desde hace 15 o 20 años y que sigue impulsándose, el de las llamadas ciudades creativas o ciudades del conocimiento. Pienso especialmente en Monterrey, en México, la segunda ciudad por población, junto con Guadalajara, están más o menos en la misma cantidad, un poco más de 4 millones de habitantes. Fue uno de los grandes centros productivos de acero, de vidrio, de muchos otros bienes de alta industria, y se fue desbarrancando cuando se hizo esta política de desindustrialización que ha tacherizado el mundo. ¿Qué pasó en 2007? Las élites gubernamentales y empresariales de Monterrey le compraron a Barcelona, otra de las presuntamente ciudades creativas, la idea del Fórum Universal de las Culturas, que Barcelona había realizado por primera vez en 2004. Decidieron declarar a Monterrey Ciudad del Conocimiento, impulsaron algunos procesos con las universidades locales, con los tecnológicos, hicieron ciertas relaciones con el sur de Estados Unidos, con universidades de Texas, de otros estados sureños de Estados Unidos, y hubo intercambio de profesores, de alumnos. Entre tanto, las fábricas habían cerrado, muchas de ellas, algunas de las principales, y los viejos hornos de acero que se convirtieron en el Museo del Acero, la fábrica de vidrio en el Museo del Vidrio, una especie de eufemización y estetización del fracaso de esas industrias, y el fenómeno de la pretendida ciudad del conocimiento estaba muy ligado a esta eufemización, a esta ilusión de que se podía agarrar la cola del desarrollo tecnológico y económico sin los recursos infraestructurales indispensables, cuando se los había abandonado. Para peor, en los 2 o 3 años siguientes, a 2007, la violencia, en parte por el narcotráfico y por otras formas de mafias, de informalidad extendida y convertida en ilegalidad o paralegalidad, destruyó el tejido social. Entonces, se cayó la oferta cultural que había crecido, la oferta científica y tecnológica. Los estudiantes y científicos estadounidenses se volvieron, fueron llamados por sus universidades, se suspendieron los programas de intercambio. La gente no salía a la calle en las noches. Entonces se deshizo el mito, la fantasía de la ciudad del conocimiento. Ya nadie habla de eso desde hace unos años, ha sido muy criticada. Ahora hay una pequeña recuperación de la vida social y urbana, pero está lejos de ser aquello a lo que se aspiraba. ¿Por qué menciono esto? Porque me parece que en Monterrey, como en Medellín o en cualquier otra ciudad, Curitiba, todas las que se han mencionado como ciudades creativas o del conocimiento o emprendedoras, es necesario crear condiciones sociales para el conjunto, para la totalidad de la población, que no beneficien solo a los que logran colgarse del tren de la nueva tecnología, sino que habilite una paz social y un intercambio más democrático e igualitario. Me da una gran esperanza que se pueda hablar de posconflicto en Colombia. He venido muchas veces en las últimas décadas y he acompañado a varios investigadores que han estudiado intensivamente estos procesos y he compartido este dolor. Lamentablemente no tengo nada para recomendar porque la situación mexicana está mucho más rezagada
estamos todavía en medio del conflicto y en una etapa cruel, desorientada por parte de casi todos los actores y principalmente del gobierno y de las fuerzas que deberían contribuir a la resolución de los conflictos. Pero también estoy escuchando en las primeras conversaciones que tengo desde que llegué la complejidad, porque cuando recibimos las noticias de las agencias internacionales sobre las negociaciones en La Habana, nos hablan de la parte política o de algunos aspectos macro, como si se va a cambiar la propiedad de la tierra o se va a dar reparaciones de este u otro tipo. Pero al llegar aquí encuentro, por ejemplo, relatos que muestran la diversidad de situaciones de posconflicto. No es solo un proceso nacional, son procesos que tienen una especificidad étnica, son distintos para los hombres y las mujeres, son distintos en regiones diferentes, con potencialidades distintas en Colombia. Esto me atrae mucho y lo estoy escuchando con enorme interés.